Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la derrota de El Salvador 2-1 contra Houston Dynamo en el primer partido de Hernán Darío Gómez en el banquillo de la selecta. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Como siempre, presentamos la alineación que el entrenador de la selección dispuso para este partido. El primer 11 en la era de Hernán Darío Gómez, que arrancó con Tomás Romero en portería, línea de 4 defensores con Alexander Larín, Jorge Cruz, Julio Cibrián y Brian Tamacas, centro del campo para Narciso Orellana y Melvin Cartagena. Por los costados aparecieron Jairo Enríquez y Santos Ortiz, mientras que adelante Nathan Ordaz y Darwin Serén fueron los falsos 9 del equipo, ya que no jugamos con un 9 natural al uso. Bien, viendo la alineación, podemos sacar varias conclusiones bastante pronto. Lo primero es que creo que Tomás Romero tomó la titularidad en parte porque no lo había visto el profesor Hernán Gómez y quería verlo en uno de los dos partidos, encima probablemente en un ecosistema en el que se iba a sentir bastante arropado, ya que el hermano salvadoreño que vive en el exterior, por lo general, por el tema de nostalgia e ilusión, suele arropar muchísimo, apoyar muchísimo a la selección. ¿Qué otro aspecto? Que ante el poco tiempo de trabajo trató de priorizar perfiles con mucha experiencia en selección. De hecho, si se fijan, salvo Nathan Ordaz, que es el futbolista seguramente de toda esta camada que menos partidos ha jugado, todos los demás tienen una cantidad cuanto menos importante de partidos. Quizás los que menos serán Jorge Cruz y Melvin Cartagena, pero en el 2024 jugaron prácticamente todos los partidos. Entonces ya la mayoría venía con varias internacionalidades encima. Y creo que podías entender que estos jugadores que están más acostumbrados a disputar partidos internacionales, en teoría te iban a aportar mucho o te iban a permitir que no se notara tanto el hecho del poco tiempo de trabajo. Y luego dejar atrás la línea de 3 centrales. Fue un 4-4-2 el que dispuso Hernán Gómez para su primer partido con la selección, así que ya creo que podemos ir, por lo menos como plan A, descartando prácticamente del todo la línea de 3 centrales. Ahora bien, vayamos con el partido, que al final es lo que queremos tratar de analizar de la mejor forma. El enfrentamiento arranca con una ida y vuelta a base de golazos, y esto en gran parte porque la selección nacional arranca con un bloque medio alto, en el que no presiona de manera asfixiante a los primeros poseedores del balón, es decir, los centrales de Houston, pero sí que iban a morder con el primer pase del rival. Es decir, cuando buscaban al primer receptor, ese pase, tanto Melvin Cartagena como Narciso Orellana lo iban a buscar, aparte de que la selección trataba de activarse de forma rápida en la segunda jugada. Es una activación así, de una pelota que pelea Darwin Serén y queda el rechazo que Melvin Cartagena recupera, y la secuencia lleva la pelota hasta Jairo Enríquez, que marca un golazo. La mala suerte es que justo en la jugada inmediata, en una segunda pelota que no somos capaces de ganar, Diego González nos marca también un golazo. Para mí hay un poco de influencia de Tomás Romero, debo de decirlo. Pero bueno, el caso es que nos empatan en la jugada siguiente, así que a los 6 minutos ya estábamos 1-1 en el partido. Ya con eso creo que se asienta el bloque medio de El Salvador para tapar líneas y una estructura muy compacta que, cuando Houston Dynamo podía dar sus primeros síntomas de progresión, El Salvador siempre trataba de achicar líneas, y las 3 líneas eran defensores, mediocampistas y los 2 falsos 9, todos se unían, de la manera que, aparte de limitar los espacios para el rival, en cuanto se pudiese recuperar, había muchas alternativas para pasar la pelota y a partir de eso ir construyendo hacia adelante. De hecho, creo que ese primer tramo del partido para El Salvador es probablemente el más parejo en cuanto a querer tener la pelota. Pero a medida que Houston hace los ajustes pertinentes para poder tener mayor posesión y que la circulación cada vez sea más limpia, vi la intención del Salvador de ya no competir por la pelota, sino más bien mantener ese orden, forzar el error en último tercio del rival, y ya cuando se recuperara pues se podía empezar a tener un poquito más de ideas con sentido. Pero lejos de eso, creo que fue una primera parte después de los goles
en la que no pasó demasiado, que El Salvador le costó tener mucho más la pelota en los últimos 20 minutos de la primera parte, pero tampoco sufría atrás, así que no era nada preocupante. La segunda parte arranca con la rotación de Houston, que le hace estar por encima en el aspecto de energía en el encuentro. Y con esto me refiero que el técnico Ben Olsen dio entrada a varios jugadores que son titulares en el equipo habitualmente, como Arthur, como Escobar, como Nico Lodeiro, y que estos poco a poco le permitieron revitalizarse a Dynamo, a tal punto que el equipo no se cae en cuanto a intensidad y creo que logra manejarle el partido a una selección salvadoreña que ya no fue capaz de ir a presionar con los mismos timing y que ya para la segunda parte parecía que estábamos empezando a perseguir demasiado la pelota. La gran virtud en la primera parte es que, aunque no teníamos mucho el balón, los movimientos de nuestros futbolistas no eran para recorrer tantos metros. En cambio, ya en la segunda parte sí, porque nos costaba mucho llegar, porque nos progresaban bien, nos encontraban las espaldas y a partir de ahí había que esforzarse mucho más para poder robar la pelota que Houston dominaba. Pero volvemos a lo mismo del primer tiempo. Por más que ellos tuvieran pelota, no gozaban de la profundidad ni la claridad necesaria para hacernos daño. El tema es que en un tiro libre, en una jugada estacionaria, defendemos mal, concretamente, y con todo respeto lo digo, pero creo que Melvin Cartagena falla en esa jugada y el balón lo termina colando Escobar a portería para marcar el 2-1, que a la postre sería el resultado final. Ahora bien, en ese último tramo de partido yo creo que la selección se anima un poco a empujar, vuelve a ganar segundas jugadas y logra conectar a un par de oportunidades ofensivas interesantes, pero no tiene tino para concretar. Y lastimosamente eso nos pesó. Perdemos el partido, pero ciertamente yo creo que no es nada aflictivo. Ya llegaremos a eso, a las conclusiones. No obstante, sí, insisto, al ser el primer partido del entrenador, tampoco era un partido como para valorar tanta evolución en la selección. Simplemente empezar a detectar primeras ideas. Con lo que hemos analizado, para mí los nombres del partido son los siguientes. Creo que Jairo Enrique fue el mejor, el extremo. A ver, jugó como extremo izquierdo, jugó por derecha, jugó como media punta, pero a mí me gustó más como extremo izquierdo, aparte que es ahí donde marca el gol y que creo que con pelota le ofreció bastante a El Salvador en la primera parte. Nathan Ordaz, que jugó más tiempo como delantero, pero a mí cuando más me gustó es cuando le permitieron como punta soltarse para aparecer como el tercer escalón por derecha, para participar un poquito más del juego, sobre todo en la segunda parte generó varias conducciones que tenían una proyección peligrosa. Lastimosamente no terminaron en nada, pero sí que creo que volvimos a ver detalles de gran calidad de Nathan Ordaz. Y cierro el top 3 con Brian Tamacas. Quizás es curioso, pero con Brian creo que fue de los pocos que mantuvo el nivel constante durante todo el partido. En el primer tiempo, incluso cuando el resto físico le permitió, trató de profundizar y de generar algunos centros. Menciones especiales para Jorge Cruz. Me gustó más su segunda parte, donde tiene que aparecer para cortar varios centros laterales de Houston Dynamo y lo hizo de manera eficiente. Y Francis Castillo, creo que pocos podrán negar que Francis ingresó con soltura, ingresó con picardía, es decir, fue descarado al momento, en el buen sentido, para ir a buscar los mano a mano en el 1 contra 1 contra los defensores rivales. Una lástima lo de Cartagena, porque es decir que a Carta lo tenía incluso como parte del top 3, pero ese error, por lo menos a mi juicio, le costó el ser incluido entre los nombres del partido. Con todo lo que hemos valorado, ¿qué conclusiones me deja este primer encuentro de la era Hernán Darío Gómez? Es el primer partido y por eso mismo no es un resultado alarmante. O sea, no es una derrota en el que Houston Dynamo nos haya superado demasiado. No, incluso podríamos decir que es producto de un error puntual. Iba a decir casualidad, pero no, realmente es un error puntual. Pero si no es por eso, la diferencia no la estaba marcando ningún futbolista del Houston Dynamo. Sí tenían más pelota, tenían mejor control de la posesión, pero no le estaban sabiendo dar un uso correcto. El orden defensivo fue la prioridad colectiva y la ofensiva era responsabilidad individual.
Con tan poco tiempo de trabajo, y esto pasa también a nivel de clubes, lo que los entrenadores tratan de asegurar primero es el orden, la solidez defensiva, porque entienden que a partir de ahí pueden empezar a construir para adelante una vez tengan más sesiones de entrenamiento, tengan más partidos y puedan incorporar a más futbolistas, etcétera, etcétera. Y no es que no hubiese ideas pensadas para la ofensiva, claro que las hubo, pero al haber poco tiempo para generar automatismos y que los automatismos en ataque por lo general son más difíciles que los que ejecutas defensivamente, entonces estaba claro que lo que necesitábamos era un poquito más del talento del futbolista y no de las herramientas del técnico para que las jugadas ofensivas pudiesen ser correctas. Creo que en ese sentido El Salvador, sobre todo en la primera parte, sí que pudo tener varias secuencias de calidad, aunque no todas se finalizaron, pero la mayoría se ejecutaron bastante bien hasta llegar al último tercio. Y la última conclusión, las bajas condicionaron el desempeño de los del frente. Y de hecho es curioso porque Francis me gustó, Nathan me gustó, Jairo me gustó, pero veías que sobre todo en la segunda parte, que hacía falta un pegamento, un plan B. Obviamente esto se refiere a que no tuviste a Steven Vázquez ni a Brian Hill, dos delanteros especializados en poder hacer jugar también a los que están alrededor a partir del juego directo o de ser autosuficientes para poder aguantar pelotas y luego ayudar a los demás. Entonces, al no tener tanta variabilidad para el juego ofensivo, creo que se notó que los recursos para poder responder a la presión o al dominio de Houston, que también se trasladaba en defensa, pues fueron muy poquitas para la selección nacional. Este ha sido el análisis de la victoria de Houston, o la derrota de El Salvador, como quieran verlo, 2-1 en la Ciudad Espacial. Abajo en los comentarios quiero que coloquen qué les pareció este primer partido y si piensan que contra Pachuca nos irá mejor. Espero que les haya gustado, si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.